Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo Zapata, director de Mercadeo, y en este espacio vamos a hablar sobre las generalidades de las llantas. Así que vamos a ir de lo general a lo específico sobre este contenido, que es una línea importante para la compañía Distrimotos, una línea de comercialización importante para la compañía. Así que bueno, espero sea eh, de mucho agrado este espacio de capacitación. Así que vamos a empezar con todo el contenido. Bueno, lo primero es ¿qué es una llanta? ¿Sí? Pues las llantas son un componente crucial en el sistema de seguridad activa de un vehículo, pues son el único punto de contacto con la vía. Por lo tanto, estas siempre deben estar en una condición óptima para su correcto funcionamiento. Bien, acá hablamos de seguridad activa. ¿Qué es la seguridad activa? La seguridad activa es básicamente todos los elementos que hacen parte de un vehículo, en este caso, ¿sí? Y que interfieren directamente en la seguridad. Como lo acabamos de mencionar, las llantas es una de ellas. Otro puede ser el sistema de frenado, ¿sí? Otro puede ser el sistema de iluminación, ¿sí? Todos estos elementos incrementan la seguridad de, el individuo, el conductor en la vía, no solo el conductor, sino también de los demás agentes que intervienen en la vía. Bien, eso es seguridad activa. Y existe entonces la seguridad pasiva. La seguridad pasiva son aquellos elementos en los hacen parte, eh, que no hacen parte de los componentes del vehículo, pero que sí te pueden ayudar a mejorar el tema de seguridad. Por ejemplo, el uso de un casco, ¿sí? El casco no es un elemento de la moto como tal, pero sí es un accesorio que puede usar el motociclista para proteger su cabeza. O, por ejemplo, un chaleco reflectivo. El chaleco reflectivo pues incrementa la visibilidad del motociclista en la vía, así que este es otro componente ejemplo de lo que es la seguridad pasiva. Dejando eso claro, vamos a revisar entonces los componentes principales de las llantas. Las llantas tienen en su estructura o en su construcción diferentes elementos o componentes, los cuales vamos a mencionar acá. Vamos a empezar por la banda de rodadura. La banda de rodadura, si pueden verlo en el gráfico de la derecha, es básicamente la parte que está en contacto permanente con el pavimento o contra el suelo o la superficie. Es esa superficie de caucho donde nosotros vemos el grabado o el dibujo que tiene este mismo, y es el que se va a ir desgastando conforme vamos rodando eh, sobre la vía. Esta es responsable de dar la amortiguación y adherencia a través de su diseño y composición. ¿Listo? Vamos a la parte del talón. El talón es esta parte de la base, ¿sí? Es la parte interior de la llanta, ya que esta es la que facilita el ajuste entre esta y el rin, ¿sí? Haciendo que la llanta no gire contra la rueda, sino que esta se agarre bien. Vamos a ver entonces a continuación la capa de caucho, que es esta de color rojo que vemos en el gráfico. Esta capa de caucho es una capa de textiles que forman la estructura de la llanta. Estas permiten que la llanta sea flexible, pero no elástica. La diferencia entre flexibilidad y elasticidad, acá lo encontramos, y es que la flexibilidad es que permite un movimiento, ¿sí? Pero este siempre vuelve a su forma original, mientras que la elasticidad eh, hace que esta estire, ¿sí? La llanta estira, por ejemplo, pero pues no volvería a su forma original. En cambio, esa es la diferencia entre elasticidad, em, entre la parte de elasticidad y flexibilidad. ¿Listo? Vamos entonces a la parte del cinturón, que es esta de color azul que vemos en pantalla, un azul como aguamarina. El cinturón es la capa de acero con refuerzos de caucho que se coloca alrededor de la llanta para reforzar su resistencia estructural y reducir el crecimiento dinámico a la velocidad. Las llantas tienen que tener unos refuerzos, básicamente porque a mayor velocidad las inercias eh, que se ciernen sobre la llanta son mayores, entonces la llanta a altas velocidades se va deformando y esta estructura hace que ella medianamente conserve su estructura para que sea constante y no afecte la estabilidad en la conducción, la estabilidad y el confort.
Vamos entonces a ver a continuación lo que sería el hombro, ¿sí? El hombro es esta parte, esta caída lateral de la llanta, ¿sí? Esta permite distribuir fácilmente el calor producido por el neumático durante sus movimientos sobre la carretera y también pues permite eh, que en las motos, ¿sí? Al tener solo dos puntos de contacto, uno tenga que acostar la moto según hacia donde vaya la curva. Entonces el hombro también nos ayuda a hacer estas transiciones entre curvas. Por eso es tan importante. Y por último, vamos al flanco, que es esta pared lateral que vemos nosotros de la llanta. Esta está construido por goma flexible para adaptarse a las deformaciones del neumático en fase de rodadura. Protege a la llanta de golpes laterales. ¿Listo? Entonces, estos son los componentes que forman a la llanta. Vamos a continuación a ver la siguiente, y es la construcción de las fibras. Las llantas en motos tienen dos tipos de construcciones, lo que son las llantas convencionales o bayas, ¿sí? Y lo que son las llantas radiales. Las llantas convencionales, que son las que vemos al lado izquierdo de la pantalla, son las llantas que fueron las inicialmente creadas por los fabricantes, entendiendo un contexto de unos vehículos que eran más pesados, es decir, necesitaban unas llantas que soportaran muy buen peso, no desarrollaban tanta velocidad, ¿sí? No teníamos unas vías tan buenas como las tenemos hoy, sino que teníamos un contexto de unas vías mucho más, llamémoslo en algunos escenarios, destapadas o no tan bien pavimentadas, ¿sí? Entonces, dentro de ese contexto es que surgen las llantas convencionales, que como pueden ver las fibras en color azul y rojo del lado izquierdo, son fibras cruzadas, ¿sí? Como si fueran unas X, como armando una especie de X, ¿sí? Esto nos ofrece unos pros y unos contras. Uno de los pros, vamos a hablar de los pros primero, y es que son más útiles para amortiguar el impacto contra piedras u otros objetos, por lo que pueden servir muy bien en vías de difícil acceso, ¿sí? Por eso es que usualmente las llantas de motocross y enduro son convencionales. ¿Por qué? Porque resisten y amortiguan mucho más a los golpes. ¿Listo? Otro pro es que soportan cargas más pesadas. Bueno, vamos ahora a las desventajas. Al ser de una construcción más rígida, ofrecen menos agarre, menor estabilidad y confort sobre el asfalto. Otra desventaja es que no están diseñadas para altas velocidades y allí sus prestaciones pueden verse afectadas. Muy bien, vamos ahora a las radiales. El contexto de las radiales es que se empieza a evolucionar, digamos, la oferta de vehículos en donde cada vez encontramos vehículos mucho más rápidos. Estos vehículos más rápidos necesitaban moverse también a la par de un mejor desarrollo de las vías, ¿sí? Entonces, al tener vehículos mucho más rápidos, necesitábamos mejorar el agarre, la estabilidad y el confort. Así que allí es donde salen las llantas radiales, ¿sí? Las llantas radiales, como pueden ver en el gráfico de la derecha, y en diferencia del izquierdo, las llantas radiales tienen unas texturas que van horizontales y verticales, ya no en X como si sucede en las convencionales. Este tipo de construcción también otorga unas ventajas y también unas desventajas. ¿Listo? Entonces, una de las mayores ventajas que tienen las llantas radiales es que mejora el agarre durante inclinaciones pronunciadas en curva, ¿sí? Hace que su desgaste sea más uniforme en la banda de rodadura y con el paso del tiempo. Y también tiene un mejor desempeño en altas velocidades. Son llantas que soportan mucha más velocidad que las llantas convencionales. Entonces, por ejemplo, la llanta convencional que más he visto con índice de velocidad, pues con el índice de velocidad más alto, ha sido llantas con código H que soportan 210 kilómetros por hora. Mientras que en las llantas radiales vemos llantas que ya superan los 400 kilómetros por hora, ¿sí? Es decir, unos índices de altos de casi el doble, dependiendo obviamente del tipo de llanta. Ya estas son llantas ZR, que enseguida hablaremos de ellas. Pero esas son las principales ventajas de las llantas radiales. Entonces, en resumen, nos permiten un mejor desempeño en altas
velocidades, un mejor desempeño en términos de agarre y de flexibilidad. Y por su lado, pues también hay unas desventajas, y es que su estructura puede verse afectada más fácilmente con los golpes, ¿sí? No son tan resistentes como las convencionales. Entonces, un hueco, pasar por un hueco, un andenazo, puede hacer que la llanta se deforme más fácil, generando un chichón y demás. Por otro lado, pues también hay estudios que muestran que las llantas radiales tienden a perder un poco más rápido el aire que las llantas convencionales. Esto no es algo extremo, ¿sí? Pero sí hay una pequeña diferencia en pérdida de aire con una llanta radial. Listo, entonces acá tenemos los dos contextos, los dos tipos de llantas. Hay que entender que en Colombia, en el mercado de motocicletas, más del 90, me atrevería a decir que alrededor del 95% tal vez de las llantas que se venden en el país son convencionales y es un pequeño grupo de llantas radiales, pues porque las llantas radiales inicialmente fueron concebidas para motos de alto cilindraje, luego fueron bajando a medio cilindraje y hoy ya tenemos una oferta de llantas radiales en algunas marcas para motos de bajo cilindraje, de los 150 centímetros cúbicos. Así que sigamos avanzando. Las llantas tienen una información, tanto en las de motos como en los de carros y demás. Esta nos permite identificar datos técnicos para establecer el uso adecuado de la misma en diferentes tipos de vehículos. Ignorar la información que ésta tiene consignada, pues puede ocasionar una conducción insegura, ¿sí? En el lado izquierdo vemos la imagen de una llanta. Como pueden ver en esta pared lateral, hay unos grabados con unas letras durante toda la circunferencia de la llanta, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de entrar a ver el detalle de qué información encontramos, como pueden ver, esta información, esta llanta la dividí en 4 segmentos. ¿Por qué la dividí en 4 segmentos? Para responder una pregunta frecuente y es, ¿cuántas veces se puede reparar una llanta? Las llantas cuando se pueden reparar hasta 4 veces, pero si cada reparación está distribuida en cada uno de estos espacios, ¿sí? Cuando yo ya entro a hacer 2, 3 reparaciones en el mismo segmento o en la misma parte, ya ahí estamos haciendo una estructura muy inestable y se recomienda cambiar la llanta. ¿Listo? Muy importante esto. ¿Cómo se repara la llanta? Pues hay varias formas. La más común es la mecha, pero la mecha se recomienda que sea mecha o taco, según pues como lo digan en cada zona. Esto se recomienda es como una medida de reparación temporal, ¿sí? Es decir, estuvimos en carretera y necesitaba desembalarme, le metí una mecha, ¿sí? Con eso pues puedo solucionar. Pero el deber ser es que bajemos la llanta y la sellemos con un parche interno, ¿sí? Esto asegura que la estructura sea mejor y quede mejor reparada la llanta. Entonces, bueno, dejando claro ese dato, avancemos entonces. Acá encontramos ya un ejemplo de lo que es la nomenclatura o la información que encontramos en una llanta. Hay que entender que en la llanta encontramos 3 medidas. La primera es el ancho. Si vemos el gráfico de la derecha, acá hay un ejemplo de una llanta y acá tenemos el ancho. El ancho se mide en milímetros, ¿sí? Eh, Ojo que el ancho no es que cogemos una cinta métrica por toda la circunferencia de la llanta, porque así no nos va a dar la media. El ancho se mide así como están en estas líneas rojas, ¿sí? Se tira una línea imaginaria por un lado de la llanta y otra línea imaginaria por el otro lado, y lo que hay dentro de esas dos líneas imaginarias es lo que nos va a dar la medida en milímetros. ¿Listo? Hay otra medida que es el perfil o el alto de la llanta. El perfil es el porcentaje, ¿sí?, del ancho de la llanta, ¿sí? Es decir, en el ejemplo tenemos perfil 55. No es que sean 55 milímetros. Lo que pasa es que lo que nos quiere decir es que es 55% de 190 milímetros, que sería el ancho de esta llanta. Y ese 55% nos va a dar la suma de esta parte superior y de esta parte inferior. La suma de estos dos nos va a dar la altura. ¿Listo? Ese es el perfil.
Y hay una tercera medida que es el diámetro del rin. ¿Listo? En motos va normalmente desde el rin 10 hasta el 21, que es el rin delantero para motos doble propósito, de motocross y enduro. ¿Listo? Entonces, eran unas tres medidas. Hay que entender que nosotros podemos encontrar medidas en pulgadas o medidas en milímetros, que es como la que estamos viendo en pantalla. ¿Listo? Este es sencillamente un ejemplo y vamos a proceder a explicar cada uno de los elementos que encontramos dentro de las medidas. Entonces, en el número 1, que es este que vemos acá en el punto rojo, en el número rojo, encontramos 190, que como ya se los expliqué, esto hace alusión al ancho de la llanta. Siempre se divide de un slash, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ver en adelante, a empezar a identificarlo en los catálogos que vamos a generar para la compañía, en las listas de precios y demás. Esta va a ser la estructura que vamos a encontrar en las llantas. Entonces, 190 ancho, slash 55, que es el perfil. En este número 3 hay que hacer una aclaración importante. Cuando no dice nada, es decir, hay un guión y un 17, cuando no dice nada es porque la llanta es, no es radial, sino que es convencional. Entonces, no dice nada. O si aparece una B, que en motos es raro que aparezca una B, pero puede pasar. Si aparece una B, hace alusión a que es bias, ¿sí? Es decir, una llanta convencional. ¿Listo? Entonces, cuando no tiene nada o tiene una B, es una llanta convencional. Cuando aparece una R solita, ahí entra el primer error de muchos que creen que es RIN 17. No, no es RIN. La R es porque la llanta es radial. ¿Listo? Y si dice ZR, ¿sí? La Z es por una tecnología que usualmente tienen llantas que superan velocidades de los 240 kilómetros por hora. La Z viene por una tecnología que se llama Zero Degree Belt, ¿sí? Es decir, un cinturón de 0 grados. Es un cinturón de acero de 0 grados, un refuerzo que tienen adicional las llantas que alcanzan máximas velocidades para que éstas sean más estables en altas velocidades. Entonces, esta llanta también es una llanta radial, la ZR es una llanta radial, pero tiene la tecnología del cinturón de 0 grados, que es la que la refuerza. ¿Listo? Entonces es el número 3. En este número 4 vemos el 17, que como se los mencioné hace un momento, es el diámetro del rin. En el número 5 encontramos una M y C. Esta M y C hace alusión a que este es motorcycle, es decir, es una llanta para motocicleta, ¿sí? ¿Y por qué hay que ponerlo? Porque a partir del RIN 13, algunos carros y motos pueden compartir la misma medida de llantas. Pero el hecho de que un carro y una moto compartan la misma medida de llantas no quiere decir que nosotros le podamos montar una llanta a un carro o una moto y viceversa, porque podemos ocasionar un accidente fácilmente, porque son usos completamente diferentes. Vamos a continuación al número 6. Este ejemplo, que es el 75, es el índice de carga. Hay unas tablas internacionales en donde, que se llaman tablas de índice de carga, ¿sí? En las llantas. Cuando nosotros vemos y buscamos ese 75, nos va a aparecer en la tabla que 75 es equivalente a una carga de 387 kilogramos. Es decir, esta llanta soporta un peso máximo de 387 kilogramos. Y el W, ¿sí? Que es el número 7, es el índice de velocidad. En este caso también hay otra tabla que se llama índice de velocidad, ¿sí? Cuando vemos esa W en el índice de velocidad, nos va a parecer de que esta llanta soporta velocidades hasta 270 kilómetros por hora. ¿Listo? Vamos al número 8. TL, esa es una abreviación de lo que vemos acá en la parte inferior de pantalla, tubeless, ¿sí? Es decir, sin cámara o como la llaman popularmente, sellomatic. Y cuando lleva o hay que colocarle neumático a la llanta, es una llanta tube type, ¿sí? Siempre vamos a encontrar una de estas dos, tube type o tubeless. ¿Listo? Cuando usualmente la llanta no dice tubeless, ¿sí? Y tampoco dice tube type, es porque la llanta es tube type, para que lo tengamos presente. Siempre una llanta que sea sellomatic
o tubeless, siempre va a ir grabada en un pedacito de la llanta, va a decir tubeless, siempre. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Bueno, ¿qué tenemos de extraño en estas fotografías? Bueno, de extraño en estas fotografías tenemos la llanta trasera, ¿sí? Esta llanta trasera es una llanta de carro. Como pueden ver, las llantas de carro son planas acá y caen acá, casi como un medio cuadrado, pues, ¿sí? Miren que no está ese comportamiento curvo como usualmente los vemos en las motos, sino que es derecho. ¿Cuál es el problema de esto? Que la medida puede ser la misma que usa la moto, pero cuando usted la monta, se va a dar cuenta de que no va a poder coger las curvas, pues porque la llanta no tiene esa caída en el hombro, sino que es completamente plana. Entonces, cuando usted se va a acostar en la moto, pues se va a ir derecho, ¿sí? Y se va a accidentar. Estas fotos las encontré en una publicación de Mercado Libre. Esto creo que fue en el año 2021, si no estoy mal, eh, en Bogotá, en la ciudad de Bogotá. Esto es un caso real, un caso colombiano, y la vendían como moto en perfecto estado con llantas nuevas, ¿sí? Entonces miremos el peligro de no identificar pertinentemente qué llanta le estamos montando a nuestros vehículos. ¿Qué otra información encontramos nosotros? En las llantas siempre vamos a encontrar la marca, ¿sí? Siempre va a estar la marca que estamos comprando. También vamos a encontrar la referencia que estamos comprando, la referencia o el grabado, ¿listo? También vamos a encontrar la certificación que pueda tener la llanta. Hay muchas certificaciones. En Colombia ya quedaron aprobadas la certificación DOT de Estados Unidos, la S europea, ¿sí? O la IMARC, como lo llaman algunos. Entonces, esas dos son las que quedaron reglamentadas en Colombia y la cual entrará en vigencia, se dio una prórroga y entraría en vigencia en octubre, a final de octubre del año 2024, ¿sí? Esas son las que entrarán en esa época, ¿listo? Por ahora, sencillamente les digo que hay diferentes certificaciones. Está la de OT de Estados Unidos, la CE europea, la Triple C que es de China, la Inmetro, la GIS japonesa, en fin, hay cantidad de certificaciones, pero bueno, ahí siempre vamos a ver reflejado eh, cuál es la certificación que tiene la llanta. En este número 4 encontramos el código del fabricante y la planta de fabricación. Eso realmente para el canal o consumidor final, eso es irrelevante. Esto es más para un tema de trazabilidad de las mismas compañías productoras. Encontramos un dato que sí es muy importante y es la fecha de fabricación en semana y año. Listo, estos 4 números que vemos acá quiere decir que este 3219 es que esta llanta fue construida en la semana 32 del año 2019. Ya vamos a ampliar esa información que es bien importante. Y la número 6 es la presión de aire recomendada para la llanta. Siempre va a decir max load tanto y acá aparece en kilopascales o en PSI, que son las libras de presión. Cuando usualmente vamos a una estación de servicio a echarle aire a la llanta, nosotros usualmente en Colombia le echamos son en media PSI. En este caso nos dice el ejemplo en pantalla que esta llanta soporta 33 PSI en frío. Ojo que las variaciones entre frío y caliente son diferentes. Bueno, pregunta sobre la fecha de fabricación de las llantas. Las llantas vencen o envejecen, ¿sí? Las llantas no, ojo con esto, que esto es un mito grande y lo tiene mucha gente. Las llantas no tienen fecha de vencimiento. Ojo con eso, eliminen eso de sus mentes. En ningún lado está que una llanta tenga una fecha de vencimiento. Ojo con eso. En ninguna certificación aparece. ¿Y por qué no aparece? Pues porque las llantas no vencen, no, eso no es como la leche, ¿sí? Que si usted la deja fuera de la nevera, se venció y si usted la toma, mejor dicho, ni les digo qué les pasa, se intoxican, ¿sí? Con una llanta no pasa eso. Lo que sucede con una llanta es que envejece, ¿sí?
Y las llantas son algo similar a como son las personas. ¿Cómo así que como las personas? Pues sí, ustedes pueden encontrar una persona de 50 años que parece de 40, ¿sí? Y esto es por genética, porque tiene buenos hábitos alimenticios, porque hace ejercicio, porque se cuida, duerme bien, descansa y demás, ¿sí? Y tenemos también personas que parecen de 60, de 50 años, pero que parecen como de 60 años. ¿Y por qué? Por lo mismo. Mala genética, no hacen ejercicio, no se cuidan, no se alimentan bien, no descansan, por ahí se la pasan tomando, metiendo vicio y eso desgasta el cuerpo. Entonces lo mismo sucede con las llantas. Hay unas condiciones que pueden hacer que estas envejezcan más rápido o demoren en envejecer. ¿Listo? Esto depende de qué, de su correcto almacenaje, ¿sí? Para esto hay que hacer unas inspecciones pertinentes que ya vamos a hablar más sobre eso y también del correcto uso desde que ya montemos la llanta. ¿Listo? Al respecto, este gráfico que vemos acá fue sacado de la marca Michelin, catálogo de Michelin. Esto no me lo inventé yo, pero va en línea con la información que dan los grandes fabricantes de llantas a nivel mundial. Y es que los grandes fabricantes de llantas a nivel mundial recomiendan, ¿sí? Recomiendan que la vida útil de las llantas a partir de su fecha de fabricación no sea mayor a 10 años. Después de 10 años, recomiendan sustituir la llanta por otra. ¿Y por qué después de 10 años? Pues porque básicamente hay estudios que muestran que después de 10 años de fabricada la llanta, esta así haya estado en un buen almacenaje y demás, después de los 10 años, ya esta empieza a tener unas alteraciones en su estructura, se empiezan a degradar los componentes y allí pues puede volverse una llanta insegura y por eso es bueno cambiarla. Ahora bien, ¿qué sucede dentro de los 10 años? ¿Sí? Dentro de los 10 años es importante mencionar que a partir de la fecha de su montaje, repito, dentro de los 10 años, a partir de su fecha de montaje, tenemos hasta 5 años, ¿sí? Sin que se pasen los 10 obviamente, tenemos hasta 5 años y a partir del quinto año, es decir, del año 6 al 10, debemos hacer unas inspecciones cada año. ¿Cómo así que una inspección? ¿Qué es lo que hay que revisar? Hay que revisar que la llanta no tenga grietas, que no tenga decoloraciones, que no tenga desgaste prematuro en alguna de las zonas de las llantas o que sencillamente ante el uso la llanta no esté generando el agarre esperado para el que fue concebido. Ante cualquiera de esos cuatro síntomas, se recomienda cambiar la llanta si pasa antes de los 10 años. Listo. Pero si todo está en orden, podemos usar la llanta tranquilamente hasta por 10 años una vez fabricada la misma. Listo. Entonces, a continuación, vamos a ver un video que habla un poco más sobre este caso. You might not know this, but tires have their birthday stamped right on the sidewall. Look for the oval symbol, and the 4-digit code inside represents the week and year of manufacture. And the guideline I've always heard is that you should replace your street tires after 5 years, even if they still look good, because the rubber will have aged and hardened. But do tires really expire after 60 months, or is that just a myth the industry pushes to sell more products? Well, we talked to elastomer experts to learn how rubber actually ages. We've got a 7-year-old set of Hypersport tires and a senior citizen of a Superbike to test them with, so we're about to get some definitive answers, or at least some more informed answers. Let's open up the shop manual. The reason people are worried about old tires or new tires that are actually a couple of years old is that over time the rubber degrades and hardens. Theoretically, that means there's going to be less traction available to you as you tip into a corner or get on the brakes to avoid that car that just pulled out in front of you. But tires aren't like fruit that goes from good to moldy overnight, so there's no set age at which they become unsafe. There are only recommendations, and because those recommendations pertain to safety, it makes sense that they would be super conservative. And yet, when I tried to substantiate that 5-year rule of thumb, I couldn't find any evidence for it outside of the riders' forums and word of mouth.
Avon is the closest with a 7-year recommendation, but other manufacturers like Bridgestone, Michelin, Continental, and Dunlop all say that 10 years is the allowable service life for a properly maintained set of tires. And I gotta say, a decade? That was a surprise. The skeptic in me feels like that is way too long to trust a set of tires, at least for the way that I like to ride. So, to test the theory that tires can be good for up to 10 years, we have sourced an unused set of Bridgestone RS10s from way back in 2014. We also have a fresh set from 2020 to compare them to, and we're gonna head to the racetrack with Dave, our beater GSX-R 1000, to see how the old tires perform. So with any luck, I won't be filming the rest of this video from a hospital bed. For this test, we signed up for a public track day at Buttonwillow Raceway. And to kick things off, we installed the fresh RS10s with date codes from May and November 2020. I then took a few sessions to get familiar with the tires' handling and establish hot pressures, as well as give Dave a chance to snack on some Italian hors d'oeuvres. He slept in, so he hadn't had breakfast. The RS10s were great. I'd rate them an A in terms of handling and traction, and I was having a blast ripping around on them. These tires feel pretty freaking good, I gotta say. Very predictable, loads of traction. Very successful first session out. Did get a couple of slides out of the rear, which means got up to the limit, so we got a good benchmark for what a new set of tires feels like. Now we're going to lever on the 7-year-old set and see how those do. Considering how good the fresh rubber was, deciding to intentionally lever on an old set of tires was pretty difficult. I know, supposedly they're good, but honestly, I'm pretty nervous about it. And yet, it had to be done. So on went the front RS10 from Halloween 2014 and the rear from early November. Hesitantly, cautiously, I rolled out on track. I was being really careful. A warm-up lap with an extra dose of caution. But after squirming around for a few turns like any new cold tires would, the ancient RS10s came up to temp and felt just as grippy and agile as the fresh set. All right, trail braking deep, knee on the ground all the way through this corner, heck yeah. It's crazy. Before I started researching this topic, if you told me to go drag a knee on 7-year-old tires, I would have flat out refused. And yet, a few laps in, I was charging at apexes and once again having a blast. Wide open throttle! Woo! Well, I did not see that coming. Those old tires were every bit as good as the fresh ones, even though they were 3/4 of the way through their shelf life, which was already 25% longer than I thought tires were good for. Now, the reason our old tires were still good is because they had been stored properly, and that might be more important than how many months had passed since they were made. Age is not the same thing as aging. Think of milk. It'll last for a week or more if you keep it in the fridge, but if you leave it out on the counter overnight, well, you don't want to lose that bet. It's the same thing with tires. Stored indoors, away from direct sunlight and intense heat, and a couple of other factors that we are going to discuss, tires have a very long shelf life. And if you buy your rubber from a reputable store or online retailer, they will have proper storage facilities and rotate stock to keep inventory fresh. But say you have 2 or even 3 bikes to ride and you rotate through them. In that case, tire age might become an issue. Or maybe you bought a set of tires, but you don't intend to use them right away. In both situations, there are some crucial factors that are going to affect how the tires age. Tires should be stored in a cool place, like a basement or a ventilated warehouse, as opposed to a sealed shed. Once tires are in service, the only thing you can really do to reduce heat exposure is park in the shade. Ambient temperature is what it is, and sad to say it, but in hotter climates like Florida and Arizona, tires will age faster than in cooler climates like New Hampshire and Washington. Oxygen causes the atoms in the elastomer molecules to lose electrons. This oxidation causes the rubber to harden and weaken. And when your tires are in service, they're pumped full of air, which is 21% oxygen. So essentially, they're pressurized with rubber poison.
You could avoid this issue by inflating your tires with nitrogen, but that's going to be a tedious and pricey endeavor. Plus, the manufacturers have already mixed antioxidants into the rubber. Now, if you are very concerned with tires that you're storing, you can always wrap them in a black trash bag. The opaque plastic will also protect them from our next reactant, light. Ultraviolet radiation causes homolytic fission, the fancy name for when molecules break down into smaller, less stable pieces. The manufacturers mix UV stabilizers into the rubber, but it gets used up. So it's very important to store tires away from sunlight. Once tires are on your bike, it is going to be better for them if you park in the shade versus in the sun. And as with hotter climates, sunnier climates will cause more rapid tire aging. Not just because of increased UV exposure, but because sun catalyzes the formation of ozone. Ozone is a more reactive form of oxygen that wreaks havoc on rubber and is the leading cause of dry rot. Ozone is created when vehicle exhaust, gasoline vapor, and other chemicals react with ultraviolet radiation and heat. Ozone is also created when air is exposed to electricity. So heavy electrical equipment like transformers, as well as appliances like refrigerators, compressors, dehumidifiers, and anything with an electric motor are going to kick off ozone as well. So if you've got any of those devices where you park your bike, they're probably not doing your tires any favor. Now, I'm not going to inconvenience myself by taking the beer fridge and air pig out of my garage, but if you're the type of psycho that wants to give your bike a museum-grade place to sleep, it's something to consider. This is just tire flex, which is unavoidable when you ride your motorcycle, but it is directly influenced by pressure, load, and speed. And we're not just talking about tread wear here. We're talking about carcass flex that fatigues the rubber and pretty much causes all of the reactions we talked about earlier to be accelerated. When tires are in storage, they don't experience much mechanical stress, but if they're stacked up in a pile, then those tires at the bottom are getting squeezed. So your best bet for storing tires is to line them up horizontally. But honestly, nothing you can do is as important for tire health as just checking your tire pressures. Have you aired up in the last 2 weeks? No? Well, then you've probably got low pressure, and that's going to be worse for tread wear, rubber aging, and handling than anything your tires are going to experience outside of blatant abuse like a burnout or parking under the arc of a Tesla coil. Even still, people want fresh product. I get it. So if you're going into a store, you can always just filter through the tires and buy the most recent date code. Alternatively, you can just buy the latest and greatest because the newest tire from a given manufacturer, it's going to be, well, it's going to be new. If you end up getting suspect tires or rubber of unknown origin, it's important to check the date code, but also visually inspect for tread wear, damage, and dry rot. Plus, consider the tire's intended use. Are you just going to commute on it, or do you like to charge hard at the racetrack? The more demanding the application, the more cautious I would be with tire age. But the bottom line is that tires don't just expire after 5 years. So if the tire you're working with is less than 10 years old, isn't obviously worn out or damaged, and has been stored properly, odds are it's going to be just fine to ride on. That's according to me, Dave here, and most importantly, the people that make the tires. Bueno, espero que este video les haya servido bastante para complementar esta información sobre tumbar ese mito de que las llantas tienen una fecha de vencimiento, pues porque es falso. Para rescatar, lo que más ayuda a, mejor dicho, el mantenimiento que se le debe hacer a la llanta es mantener la correcta presión de aire, que es la que encontramos en el manual del fabricante de cada motocicleta. Allí nos recomienda cuál es la presión de aire adecuada para trabajar en la motocicleta. Y esto debemos revisarlo cada 2 semanas. Listo, porque más de allí ya se empieza a ver consistente la pérdida de aire en la misma. Y esto, rodar una llanta con baja presión de aire, pues va a hacer que esta se deforme, se dañe, altera la estabilidad, el confort, altera su vida útil, va a hacer que se consuma más combustible, en fin. Entonces, siempre velar porque se puede hacer un constante revisión de la presión de aire, ojalá cada 2 semanas. Bueno, ya hablamos del cambio de llantas por vida útil, ¿sí? Pero pues también hay un cambio de llantas que es por
uso o desgaste. ¿Listo? ¿Cómo sabemos nosotros cuándo debemos cambiar una llanta? Una llanta, bueno, todas las llantas en su grabado tienen unos indicadores de desgaste que son los indicadores TWI, que son los que estamos viendo en pantalla, que son los indicadores de desgaste en los cuales vemos en los grabados unas, como unas paletas o unas señales internas del grabado en las cuales estas paleticas van a estar por debajo del grabado. Cuando el grabado se va consumiendo, se alinea con esta paletica. Cuando ya la paletica está alineada con el desgaste del grabado superior, ya quiere decir que debemos cambiar esa llanta, pues porque ya su grabado no nos va a ofrecer una buena tracción. También la norma técnica colombiana en la NTC 5375 en el numeral 7.9 nos dice que cuando la profundidad del grabado sea menor o igual a 1 milímetro, es que hay que cambiar la llanta. Entonces, si nos paran en un retén y con este aparatico que mide la profundidad del grabado, se dan cuenta de que la profundidad del grabado en la parte más desgastada está en 1 o menos milímetros, pues eso nos da esto nos puede generar la inmovilización del vehículo y un comparendo. Entonces, mucho cuidado con esto porque allí es cuando debemos cambiar las llantas. Una recomendación al momento de hacer la instalación. Hay unas llantas, normalmente gama media hacia arriba, hay algunas de bajo gama, por así decirlo, de precio de entrada, que también lo tienen y son unos puntos de colores, como los vemos en pantalla. Estos puntos de colores son una guía que nos da el fabricante para mostrar que en ese punto es donde hay menos peso en la llanta para que sea ubicado y alineado con la válvula de llenado de la rueda. ¿Y por qué es esto? Porque la válvula de llenado de la rueda le agrega a ese punto de la rueda alrededor de 25 o 28 gramos adicionales, ¿sí? Entonces la idea es colocar menos peso de la llanta, que es donde está el punto, con el mayor peso por la válvula de llenado, y así se genera una compensación en los pesos. Y esto, junto con el balanceo, va a hacer que la llanta pueda tener un mejor balanceo y su desgaste sea uniforme, y no va a hacer pues que tengamos como unas pequeñas vibraciones que se generan a veces por este tipo de situaciones, por no tener un buen balanceo en la rueda. Entonces es muy importante que sepamos que esos punticos de colores son puntos de balanceo. ¿Listo? Ese es otro mito gigante, enorme, y es el Pride Rate, ¿sí? Muchas veces vemos en las llantas o en las ruedas que dice 4PR, 6PR, 8PR, y equivocadamente pensamos que son 4 lonas, 6 lonas, 8 lonas, y eso es completamente falso, ¿sí? Falso. Saquen ese mito de su cabeza, porque ese 6PR, 8PR no tiene nada que ver con la cantidad de lonas. La traducción de Pride Rate no es cantidad de lonas, sino la capacidad de carga de las lonas. ¿Listo? Entonces, muy importante eso. Y aquí vemos un ejemplo en pantalla. 6PR, el mismo fabricante nos está indicando al lado, y es que esta llanta soporta 41 libras de presión. ¿Sí? Es cuánto soporta la llanta, las lonas que tiene la llanta, cuánto soporta en carga de presión de aire. ¿Listo? Para que lo tengamos presente y eliminemos ese mito erróneo de que es que eso es cantidad de lonas. Ahora bien, y entonces las llantas sí tienen lonas, pues sí tienen lonas, pero no en ese, no aparecen en el 4, 6PR, 8PR y demás, eso es falso. Sí aparece en algunas llantas, porque no todos los fabricantes lo publican. En la pared lateral aparece una información como le estamos viendo en pantalla, y es que aparece plies, ¿sí? Plies, que son lonas. ¿Listo? Entonces nos está diciendo thread, siempre se divide en esos dos segmentos. Entonces, plies, dentro de plies encontramos dos segmentos. Uno que es thread, que básicamente ese es la huella o el grabado, ¿sí? Entonces ahí nos está diciendo que en la huella o el grabado, por ejemplo, una Pirelli Angel City tiene 2 capas de nylon en la huella y el grabado, y tiene otro segmento que es el sidewall, ¿sí? El sidewall es la pared lateral. Nos está diciendo este fabricante que en la pared lateral tiene otras 2 capas de lona, es decir, esta llanta tiene 4 capas de lonas. Si vemos, por ejemplo, una Michelin como la Pilot Street 2,
que tiene, digamos, una capa adicional. Entonces nos está diciendo que en el thread, es decir, en la huella o en el grabado, tiene 3 de nylon y en el sidewall, es decir, en la pared lateral, tiene 2. Cada llanta puede ser diferente, ¿sí? Entonces, mientras más lonas tenga, pues eso va a tener una mayor capacidad de antipinchazos. A ver, otro concepto que encontramos en las llantas son las llantas Reinforce, ¿sí? Entonces, muchas veces vemos las llantas y dice Reinforce como lo estamos viendo en pantalla o abreviado con el Rein, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Estos son llantas reforzadas. Vamos a ver un ejemplo al lado derecho y es que tenemos con la Pilot Straight 2 en la misma medida, ¿sí? Pero como pueden ver, cambia el índice de carga. ¿Y por qué cambia el índice de carga? Pues porque es una llanta reinforced o reforzada, es decir, tiene una capa adicional de nylon en la parte de la huella o el grabado y esto va a generar que la llanta tenga mayor resistencia a la carga y también una mayor protección contra los pinchazos, pues porque va a haber una capa adicional que va a proteger contra un pinchazo. No quiere decir que la llanta nunca se vaya a pinchar, pero pues sí va a ser más difícil que se pinche. Entonces ahí estamos viendo el ejemplo de lo que es una llanta Reinforce para que lo tengamos también presentes. Vamos a hablar ahora sobre los rines de aspas y radios. Y es que hay personas que creen que por un rin de aspas automáticamente va con una llanta Sellomatic y esto, o tubeless, ¿sí? Y esto no es cierto. Vemos en el ejemplo al lado izquierdo un gráfico, un manual de despiece de lo que es, por ejemplo, una Bajaj Discover 125. Es un rin de aspas, pero cuando entramos a ver el gráfico de despiece del fabricante, nos dice que esta lleva un neumático, ¿sí? Que debe acompañar la llanta junto con el rin. ¿Listo? Lo mismo sucede en muchos casos, una Boxer Platino, una CBF 150 y demás. Todas son rines de aspas, pero hay que colocarles el neumático. Una Suzuki GN, por ejemplo, GN 125. Caso contrario, una llanta de radios. Entonces ya dicen, entonces si es de radios, un rin de radios, perdón, entonces a todas hay que ponerle neumáticos. Pues tampoco es cierto, porque ya hay unos rines de radios que son rines tubeless, es decir, no hay que ponerle neumático. Esto se ve usualmente en algunas motos de alto cilindraje y ya encontramos algunos modelos de mediano cilindraje con este tipo de rines, como por ejemplo las Ontes 350 RK o la T2, ¿sí? Vienen con rines de radios, pero son rines tubeless, es decir, no hay que montarles neumático. Entonces, eso para que entendamos que siempre debemos apoyarnos en el manual de despiece del fabricante, pues porque ahí nos va a indicar si la llanta lleva o no neumático. Vamos a hablar ahora de la posición de las llantas, ¿sí? Y es que existen llantas de uso delantero, llantas de uso trasero y llantas de uso mixto, es decir, se puede usar para adelante o atrás invirtiendo la posición del montaje. Como pueden ver en el ejemplo, estas llantas, la izquierda tiene una línea en el medio muy consistente versus la trasera. En la trasera no está esa línea tan marcada en el medio. ¿Y por qué? Resulta que el grabado de la llanta delantera está diseñado para evacuar el agua hacia los lados, como lo estamos viendo en este gráfico de la derecha, ¿sí? Entonces, es una llanta diseñada para soportar el frenado de la moto, para orientar el giro y para aislar el agua o evacuar el agua hacia los lados. ¿Para qué? Para que la llanta trasera, que es la que genera la tracción, pueda tener el camino más despejado para poder traccionar mejor. ¿Qué sucede si yo monto una llanta trasera adelante? Pues ella no va a cumplir con esa función de despejar el camino, sino que sencillamente va a tirar más agua para atrás y la llanta de atrás, pues va a tener mayor cúmulo de agua, mayor carga de agua y esto va a hacer que patine y hasta que nos podamos caer. Por eso es tan importante tener en cuenta la posición de las llantas. ¿Y cómo es la posición de las llantas? Pues acá vemos, por ejemplo, una llanta, un ejemplo, que es una llanta que se puede usar tanto adelante o atrás. Si vemos al lado izquierdo, dice, tiene una flechita en la misma posición en la que va la flecha roja y dice rotación front wheel, ¿sí? Entonces dice rotación, llanta trasera. Entonces nos está diciendo que si la llanta la vamos a montar para adelante,
la llanta debe quedar girando hacia el frente. ¿Listo? Pero que si la llanta la vamos a montar, vemos al lado derecho, dice rear wheel, ¿sí? Es decir, llanta trasera, rotación, y va hacia el otro lado. Entonces nos dice, si usted va a montar esta llanta para uso trasero, entonces ya la llanta debe quedar girando no hacia adelante, sino hacia el otro lado. Entonces es muy importante que siempre usemos las guías de la llanta al momento de hacer la instalación. Bueno, las llantas tienen una relación de agarre y duración. Muchas veces nos encontramos clientes que nos dicen, vení, es que esa llanta salió muy mala. Y uno, ¿cómo así que salió muy mala? Es que sí, es que no dura nada. Eso no tiene nada que ver con que sea buena o mala. Resulta que hay unas llantas que son de caucho duro y el caucho duro va a hacer que la llanta dure mucho pero agarre muy poco. Y caso contrario, una llanta de caucho blando va a hacer que la llanta dure poco pero nos dé mucho agarre. Esto es un gráfico ilustrativo simplemente en donde a mayor agarre, menor duración, ¿sí? Y a mayor duración, pues menor agarre. ¿Listo? Esto es una composición de las llantas, esto es una receta, digamos, general, puede variar y demás. Entonces, bueno, ¿se puede mejorar la relación de agarre-duración? Pues sí se puede, y se puede con llantas que ya vienen multicompuestos, que normalmente son radiales, es decir, ahí encontramos llantas radiales, no todas, algunas llantas radiales, vemos que, por ejemplo, ya hay unas multicompuestos en donde podemos encontrar de 2 o 3 compuestos, en donde el compuesto del centro es un compuesto duro, porque en el centro es donde más se desgasta la banda de rodadura, y los compuestos laterales pues son más blandos para que nos dé un mayor agarre en el paso por curva. Esa puede ser una alternativa. La otra es usando compuestos como el sílice o el dióxido de silicio. Las llantas que tienen buen porcentaje de sílice ayudan a disminuir la resistencia de la banda de rodadura, es decir, esto hace que el desgaste sea uniforme y lento, y esto permite aumentar la duración de la llanta y se logra un mayor ahorro de combustible, ya que se disminuye la resistencia en la banda de rodadura. También el sílice nos ayuda a aumentar el agarre en mojado, pues porque es como una especie de cobertura en la rueda que hace que se repela más el agua. Y por eso las llantas de sílice, alto porcentaje de sílice, tienen tan buen comportamiento en mojado. ¿Listo? También nos ayuda a sostener el agarre en bajas temperaturas. Hay estudios que dicen que por debajo de 7 grados las llantas tienden como a cristalizarse, a volverse duras y al pasar este efecto pierde agarre. Entonces el sílice también ayuda a que en bajas temperaturas no perdamos agarre. Vamos a ver un ejemplo de una llanta de compuesto duro sin sílice contra una llanta de un compuesto semiblando con sílice. Normalmente la diferencia se ve en piso mojado. Entonces, este piloto tiene unas llantas de compuesto duro. Entra con la inclinación. Como pueden ver, no se sostiene medianamente en el agua, sino que se resbala fácilmente. Vamos a ver la Ahora, diferencia este con IRC. piloto tiene yo me abro. unas ruedas de compuesto semiblando con alto porcentaje de sílice y miremos la diferencia en el Esta paso tiene por IRC. curvas. Esta tiene IRC. Sígale el ritmo, Román, sígale el ritmo. Miren que se sostiene IRC. perfectamente Hágalo, haga eso en el mismo, haga eso agua, mismo. pues en el piso mojado. Y va otra vez el piloto con las llantas de compuesto duro. Ah, marica, no, ya. Como pudieron ver, pues es una llanta de compuesto duro, es bastante insegura. Por eso llantas como Michelin, por ejemplo, que todas usan buen porcentaje y de sílice, mayor porcentaje en unas que otras, pero eso garantiza que se tenga un buen desempeño en piso mojado. Ahora bien, vamos a hablar de los tipos de llantas. Existen diferentes tipos de llantas. Existen llantas deportivas, llantas de calle, de turismo, de uso mixto, multipropósito y llantas de enduro y motocross. Las llantas deportivas son las que son pensadas más para uso en pavimento, ¿sí? Y en circuitos, y lo vamos a ver ya en uso deportivo. Como pueden ver al lado izquierdo encontramos una llanta sin grabado, que esas son las que se conocen como llantas slick.
Esas son pensadas para usar solo en pista y en piso seco o en pavimento seco. Al lado derecho, en la segunda llanta, encontramos ya una llanta con más líneas de grabado. Estas mayores líneas de grabado pues nos va a ayudar a generar una mejor evacuación de impurezas de la vía o de piso mojado. La tercera llanta es una llanta de piso húmedo, ¿sí? Y esta llanta de piso húmedo, como pueden ver, ya tiene más canales de evacuación, más líneas de grabado, y esto hace pues que se genere una mejor evacuación cuando la pista está mojada. Y la última es una llanta de lluvia, ¿sí? Como pueden ver, tiene muchos más canales, más profundos, más constantes, para que cuando en el circuito o en la pista está lloviendo, este tipo de llantas tienen altísimo agarre y una evacuación constante de agua. Para eso son los canales. Importante que aprendamos a diferenciar la influencia del grabado en la evacuación y en la tracción. Vamos ahora a las llantas de calle. Las llantas de calle pues son para uso urbano, tiende a primar la duración sobre el agarre porque básicamente en ciudad, en teoría, pues no deberíamos andar en altas velocidades ni en conducciones deportivas, en teoría, ¿sí? Por eso una llanta de uso urbano, pues tiene una especificación más simple, más para una velocidad más controlada, más moderada, y como pueden ver, pues usualmente tienen buenos grabados o profundidades o surcos en toda su banda de rodadura, pues para tener una buena tracción en condiciones de agua o de diferente estado del pavimento. Llantas de turismo son similares al ojo a las llantas de calle, pero estas ya tienen unos compuestos mucho más avanzados. Pueden ser compuestos más blandos o multicompuestos, tienden a ser ya llantas radiales y acá ya mejora la relación de agarre versus una llanta de calle. Son llantas también de alta duración. Tiene un grado que permite mejorar la tracción en pavimento seco mojado, busca estabilidad y confort en largos recorridos, tienden a ser radiales y se encuentran en uno o en varios compuestos. Las llantas multipropósito, también conocidas como on-off, son llantas que ya tienen unos pequeños taches en su banda de rodadura y esto es para uso mixto, es decir, sirven para uso en pavimento como también en un terreno irregular. Hay que entender que como tienen unos taches y un mayor espacio entre cada talle, se pierde superficie de contacto. Entonces en pavimento no son tan buenas como una llanta pistera, pero pues nos permite movernos bien en pavimento, pero cuando salgamos a una vía destapada, ahí sí vamos a poder tener una buena atracción. Em, bueno, pueden ser llantas tubeless o tube type, pues según el tipo de uso. Y se puede usar, este tipo de llantas la encontramos en motos scooter, urbanas, de turismo y demás. Llantas off-road, como su traducción lo indica, es fuera del camino. Estas llantas son pensadas solo para terreno destapado, no deben usarse en vías pavimentadas. Eso es solo para uso deportivo en terrenos destapados. Se puede clasificar su uso como para terreno suave, medio o duro, ¿sí? Se caracterizan, a ver, terreno suave, ¿qué es? Me devuelvo. Terreno suave es, por ejemplo, arena suelta como tipo desierto. Un terreno medio o mixto es el terreno donde encontramos esta arena suelta, lodo, o también podemos encontrar piedras en el camino. Y un terreno duro es cuando es un terreno seco, cuando encontramos piedras, palos y demás, que hace que la llanta tenga que ser mucho más resistente. Entonces, diferenciando eso, se caracterizan por tener unos taches de gran tamaño y separadas entre sí para tener muy buena tracción en este tipo de pavimento, en este tipo de terrenos, ¿sí? Y para que a través del giro ella misma se vaya limpiando, es decir, que no se quede lodo, piedras metidas entre los canales. Bueno, esto fue todo el contenido general de llantas. Espero les haya servido para su uso diario. Así que bueno, esperamos vernos en una próxima. Muchas gracias y hasta luego.